Ahora sí, estamos grabando, vamos a retomar, les decía, vamos a retomar donde habíamos dejado la clase pasada, que era en los determinantes del consumo agregado. ¿Qué habíamos visto? A ver. Sigue habiendo gente en la sala. ¿Qué habíamos empezado a ver nosotros? Los determinantes, o dos grandes teorías acerca de la determinación del consumo agregado. Para repasar un poco, ¿se acuerdan que lo que estamos haciendo en estos momentos es analizar los determinantes de cada uno de los componentes de la demanda agregada? ¿Bien? Y habíamos arrancado por el consumo agregado. De esto teníamos una cosa que se llamaba teoría del ingreso corriente, de esta manera, que la habíamos identificado con Keynes. ¿Bien? Fundamentalmente, ¿cuál era la gran característica de esto? Que el consumo corriente, el consumo agregado en cada periodo estaba determinado principalmente por el ingreso disponible de ese periodo. ¿Bien? Y esto, bueno, así, era producto de la teoría keynesiana o de la función consumo keynesiana que tenía, ¿se acuerdan? Un componente autónomo y tenía un componente que dependía del ingreso disponible de ese periodo. Este componente C1 era la propensión marginal a consumir. ¿Bien? Y lo que nos indicaba era cómo reaccionaba o cómo uno podía esperar, o bajo esta teoría, cómo podía esperar que reaccionara el consumo agregado ante variaciones en el ingreso corriente. ¿Bien? Esta propensión, vamos a ponerlo acá, estaba entre 0 y 1. ¿Bien? Después habíamos citado, bastante por arriba, se los había dejado para que lo miren ¿cómo se llama? El libro, que esta teoría keynesiana del consumo lo que hacía era profundizar o resaltar cuál era el principal determinante del consumo de cada periodo. Sin embargo, no era que, no decía, esto para aclararlo, no decía que el consumo solamente depende del ingreso corriente, sino que es el principal de los determinantes. Keynes, cuando hace el trabajo acerca del análisis fundamentalmente con datos de Inglaterra o del Reino Unido, ahí lo que determina es esta apropiación marginal a consumir, pero además determina otro componente, el consumo autónomo. ¿Qué quiere decir? Es como una especie de bolsa o de agrupamiento de otros factores que influyen en el consumo que no dependen del ingreso corriente. ¿Bien? Esto para dejarlo en claro, que no es que esta parte del consumo no se financia. ¿Bien? Vamos a ver, consumo autónomo. O no se sabe de dónde sale. Justamente, eso después con las críticas que ha tenido la teoría keynesiana, sobre todo la función consumo, en algún momento se han empezado a confundir y quedó olvidado cuál era el fundamento del trabajo original, ¿no? ¿Qué dice esta teoría? Vamos a recalcarlo una vez más, para que después no haya confusión. Fíjense que si ustedes analizan la función del consumo agregado y el ingreso corriente en un extremo, lo suponemos como 0, ¿qué quiere decir? ¿Se consume 0 en ese periodo? No. Se va a consumir un monto igual al consumo autónomo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el consumo autónomo no está explicado? ¿O no se sabe cómo se financia esa función? No. No está determinado analíticamente cuáles son cada uno de los componentes del consumo autónomo, pero eso no es lo mismo que decir que
El consumo autónomo no se sabe de dónde viene. ¿Qué hace Keynes? Ahí cuando pongo esta teoría. Cuando se postula otra vez el consumo autónomo, se dice que es la parte del consumo corriente que depende de cosas distintas del ingreso corriente. ¿Y cuáles son? Los ahorros, los activos, las herencias, etc. Intuitivamente, siendo hiper simplificado, uno puede decir que proviene de ingresos de otros periodos. ¿Bien? Bueno, esto, antes de pasar a la teoría del ingreso eh, del ciclo de vida o del ingreso corriente, les pregunto, ¿quedó claro esto? ¿Estamos? A ver, ¿uno tiene alguna pregunta? Sí, Matías. No, profe, perdón, pregunta rápida. A ver, no se te escucha, ¿eh? Ahí va, ahí va. Mala mía. No, si podías explicar de vuelta lo A del ver, otra vez, consumo. pará, porque no. A ver, ahora ¿Se probá. escucha? Ahora un poco mejor. Ahí va, ahí va. No, si podías explicar lo del consumo autónomo una vez más. No me terminó de quedar claro. Sí. No, también no te puedo. Ahí va. Mira, es así. La teoría del ingreso corriente, esto o sea, es la teoría keynesiana, ¿no? Estamos en ese punto. Eh, ¿Qué dice? Dice que el consumo, la función consumo es la postulada como y tiene la forma de la que escribí acá, ¿no? Bien. Que tiene una parte que es consumo autónomo y otra parte que es la proporción marginal a consumir por el ingreso corriente. Esto lo que hace es decir, bueno, esta teoría se conoce como la teoría del ingreso corriente, como factor explicativo del consumo agregado. ¿Bien? Hay otra parte de esta función que es la del consumo autónomo. ¿Y qué muestra este consumo autónomo? Si nosotros en el extremo ponemos que si el ingreso corriente del periodo es igual a cero, entonces el consumo agregado no es cero, es igual al consumo autónomo. ¿Bien? Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿cómo se financia ese consumo autónomo si no hay ingreso corriente? Bueno, la respuesta en base a esta teoría es que esa parte se financia con ingresos de otros periodos. ¿Bien? Que pueden tener diversas formas. Ahorros, ventas de activos, etc. ¿Bien? Y recuerda, ¿está ahí Matías? ¿Está claro? A ver. Ahí va. Sí, sí, sí. Ahí pude unir todo. Gracias. Bien. ¿Y qué quiere decir? Hay que tener en cuenta, lo que les comentaba, era que esta función consumo no es la función consumo individual. ¿Bien? Porque obvio, si hay una persona que no tiene activos y tiene ingreso cero en un periodo, probablemente no vaya a tener consumo, si el ingreso es cero. ¿Bien? Es bajo el primer análisis, ¿no? Pero esto, recuerden que en realidad lo que está haciendo es analizar cómo se determina el consumo agregado en una economía, ¿no? Que recuerden que es la sumatoria de distintos, ¿cómo se llama? Distintos individuos, ¿no? O agentes económicos. ¿Bien? Eso por un lado, ¿no? ¿Qué más teníamos? Bueno, la otra teoría que habíamos visto era era lo que habíamos visto como la teoría del ingreso permanente. ¿Bien? Que habíamos planteado la restricción presupuestaria intertemporal, les dije que podían ir al libro, ¿bien? Vamos a poner, ¿no? La teoría del ingreso permanente. Es como el otro extremo. ¿Qué quiere decir?
esto, que en realidad lo que postula es que el consumo de cada periodo no depende del ingreso de corriente, ¿no? O sea, del ingreso de ese periodo, sino que depende del ingreso que va a tener cada individuo a lo largo de toda su vida. ¿Bien? Habíamos visto que una de las cosas fundamentales que tenía esta teoría era que se deseaba de la maximización. Acá sí íbamos al comportamiento individual, y se agregaba todo. Entonces, ¿qué suponía? Que de la maximización de la utilidad, vamos a poner ahí, lo que surgía era que a cada agente económico, bajo sus supuestos, le convenía o resultaba óptimo mantener un consumo constante o suave, para no decir que era constante, a lo largo de toda la vida. ¿Bien? ¿Qué ocurría ahí? ¿O qué veíamos? Que lo que ocurría era que el consumo en el periodo T, ¿no? Cualquier periodo de tiempo, podía ser mayor, igual o menor que el ingreso de ese periodo, el ingreso disponible en ese periodo. ¿Bien? Esta era la conclusión fundamental acerca de los determinantes del consumo, o el resultado, ¿no? Cuando analizábamos los determinantes del consumo agregado. Sin embargo, ¿qué veíamos acá? Esto, lo bien, implica tener muchos supuestos. ¿Cuál era el supuesto fundamental? ¿Alguien se acuerda? Que implicaba en esta teoría que desde el punto de vista lógico, teórico, era bastante interesante o resultaba, digamos, aceptable, porque uno ve acá que se tratan de decisiones individuales que surgen de una maximización, al estilo de lo que veían en micro, y obtienen un resultado que dice, bueno, en realidad es bastante, uno puede suponer que es correcto, salvo que uno, cuando dice que es correcto, se olvida que tiene que hacer muchísimos supuestos. No quiere decir que la teoría no sirva para nada, o que no haya tenido sus aportes. Lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta que eso es válido solamente cuando uno hace muchos supuestos y además muy restrictivos. Uno de los supuestos fundamentales, ¿se acuerdan que era la existencia de mercados de crédito, de mercados financieros perfectos, ¿no? Que lo que permitían era traer ingresos futuros inciertos al presente, ¿no? En el mercado financiero funcionaba de cierta manera tal que no era necesario respaldar un crédito con activos en este periodo. Bastaba, siendo hipersimplificado, que un estudiante, por ejemplo, un estudiante universitario, vaya al banco, pida un crédito y el banco se lo va a dar contra, o usando como colateral, la expectativa de ingresos futuros que va a tener ese estudiante cuando se reciba y trabaje. ¿Bien? Eso en la práctica no sucede, por lo menos hasta el momento. Entonces, por eso es que esta teoría falla en algún punto en explicar cuáles, ante la evidencia empírica, ¿no? Explicar cuáles son los determinantes del consumo agregado. Creo que les dije ahí, pero me parece que, digamos, no viene mal. Van a ver en el libro, en el capítulo 12, cuando habla del consumo, Larraín y Sachs ahí recalcan que la evidencia, a pesar de todos los intentos que se han hecho para hacer que la teoría del ingreso permanente prevalezca sobre la teoría del ingreso corriente, hasta ahora no se ha logrado. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la existencia de un fenómeno que se llama restricción de liquidez. ¿Bien? Que es la gran explicación, o el gran fundamento, vamos a verlo bien, que hace que el consumo sea una función preponderantemente que depende del ingreso corriente. ¿Estamos?
Entonces, esta es la razón fundamental. ¿Qué otra cosa vimos la clase pasada, para tenerlo en cuenta que está relacionado, ¿no? ¿Qué es la teoría del ciclo vital? En esta teoría, ¿qué suponía? Que cada individuo, otra vez, en realidad, lo que hacía era esto, si este era el tiempo, ¿no? Teníamos una cosa así. El consumo también era, lo podíamos escribir de esta manera, ¿no? El consumo era constante y el ingreso hacía esto, ¿no? Para cada individuo, ¿okay? Y este es el ingreso disponible. Entonces, fíjense que el consumo al inicio se financiaba contra los préstamos que se podían obtener durante este periodo, ¿no? El periodo en el cual el ingreso corriente es mayor al consumo, y a su vez ese ingreso también servía para pagar lo que nosotros conocemos como jubilación, ¿no? El consumo se financia al final de la vida con ahorros realizados durante el periodo de la edad adulta, la edad laboral, etc. ¿Bien? Son distintas cosas. Estos dos, a pesar de que no explican el comportamiento del consumo agregado en las economías modernas, lo que sí el aporte que han tenido es en agregar otros determinantes al consumo agregado. ¿Bien? Si nosotros hacemos una función que compile todo esto, vamos a ver que el consumo, podemos escribir algo así, que el consumo agregado depende de ingreso, vamos a poner ingreso corriente, IC, del ingreso futuro, ¿bien? ¿Y cómo depende? Positivamente. ¿Estamos? Hasta ahora vimos... bueno. ¿Qué cosa vimos? Bueno, también relacionado con el ingreso futuro, ¿no? Pero, esperen que cierro acá porque me salen los carteles. Ahí está. Otra cosa que habíamos empezado a ver era algo como las expectativas, que por supuesto está relacionado con este componente de ingreso futuro. Bien, pero lo que podemos poner acá era el signo más. ¿Qué quiere decir? Que si hay una mejora en las expectativas acerca del comportamiento futuro, este es un parámetro que hace que el consumo en este periodo pueda incrementarse. ¿Bien? Otra vez, no se sabe muy bien qué son las expectativas, qué las determinan, ni hablar cómo se puede influir, no está del todo determinado, pero funciona como una especie, otra vez, de bolsa de factores que son, a veces, si quieren, irracionales, ¿bien? O no desde el punto de vista de un consumidor racional, como veníamos viendo hasta ahora. Algo hace que los consumidores hoy, a pesar de que el ingreso corriente se mantenga constante y su ingreso futuro no lo puedan utilizar como colateral para incrementar el ingreso corriente, aún así incrementan el consumo corriente. ¿Bien? Y esto se explica bajo el nombre de expectativas, ¿no? Como hay expectativas positivas, se incrementa, ceteris paribus, se ve que hay un incremento en el consumo agregado. ¿Estamos? Bueno, ¿qué problema tienen las expectativas? Antes de pasar al ahorro y demás. Las expectativas, el gran problema que tienen para poder,
primero, determinar cómo se mueven y en segunda instancia cómo moverlas para desde la política económica, influir sobre el consumo agregado. Un problema fundamental en esto es que son subjetivas. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Son subjetivas y por lo tanto no son comprobables. No es que uno puede contrastar con hechos concretos una expectativa, ¿no? Por definición, no se pueden comprobar, depende de cada uno de lo que piensen los agentes económicos, y si hay muchos agentes económicos que generan o que actúan con expectativas positivas, no se puede frenar. Bien. Por otro lado, la segunda cuestión que tenemos con las expectativas es que además son volátiles. Se ve, por más que hay métodos para medir las expectativas, etc., quiere decir que cambian de positivas a negativas muy rápido, y sobre todo bruscamente. ¿Bien? Entonces eso hace que el consumo se esté disparado, el consumo agregado, uno espere que no sea muy estable. ¿Qué más? Otra es que puede haber lo que se conoce como errores de predicción. ¿Bien? Están todas relacionadas, ¿no? Pero justamente en el... Ahí está. Justamente la predicción sobre el futuro muchas veces tiene errores, la mayor parte de las veces uno no sabe. Hasta el momento no se encontró la manera de poder explicar o predecir el futuro, ¿bien? De manera certera. Son otras cosas, ¿bien? Estos elementos subjetivos, ¿no? O esta con la condición de subjetivas, ¿a qué nos lleva? Nos lleva también, por un lado, retornamos a algo que había explicado Keynes, ¿no? En su momento, en el 36, que él lo había explicado como espíritus animales, ¿bien? Pero hoy, más modernamente, esos elementos subjetivos que tienen esa condición de pulso irracional, en realidad se ve reflejado en olas de euforia, ¿no? Y después, al mismo tiempo, pasan a ser olas de pesimismo, que muchas veces no están justificados en condiciones objetivas. No cambian nada en el resto de los parámetros y sin embargo hay una ola de euforia o de fracaso. ¿Estamos? Eso ha habido, nosotros no vamos a entrar en detalles, pero sí pueden saberlo, que ha habido algunos estudios que justamente la formación de expectativas, sobre todo en los mercados financieros, además de volátiles, de errores de predicción, etc., generan una cosa que se llama comportamiento manada. Hay algunos agentes económicos que se transforman en líderes, como si fueran líderes de una manada, que lo que hacen es moverse y arrastrar al resto. En parte porque como el manejo de tanta información no siempre es barato, la mayor parte de las veces resulta costoso y complicado, lo que hacen imagínense una porción grande de agentes económicos, que en este caso uno puede llamar una manada, siguen algunos líderes, entonces, líderes que pueden no ser personas, ¿no? Un indicador, la JP Morgan, la banca Morgan, no sé, cualquiera de los actores estos globales que andan dando vueltas. El asunto es que toman decisiones no en base a condiciones objetivas, sino a lo que ven del comportamiento de otro, directamente. Y bueno, entonces eso es lo que hace es generar lo que se llama efecto manada,
que cuando uno se mueve, arrastra al resto y ahí directamente hace cambiar las expectativas y sobre todo los indicadores de la actividad real. ¿Bien? Entonces, justamente estos tres, mejor dicho, como subproducto de la teoría del ingreso permanente, la teoría keynesiana, aparece o uno puede incorporar el papel de las expectativas como fundamento. ¿Bien? Una aclaración que hago porque a veces se confunden, la teoría del ingreso permanente, que es de Friedman, y la teoría del ciclo vital, que es de Modigliani, son parecidas pero tienen algunas diferencias. La primera diferencia es el ingreso, ¿no? Si ustedes ven la teoría del ciclo vital de Modigliani, ahí no especifica que el ingreso es permanente, ¿bien? Sino que hay un ingreso corriente, lo fundamental es que establece el ciclo de vida, por eso se llama ciclo vital, un ciclo de vida ideal, en el cual al principio se consume más lo que se recibe por ingresos, en el medio los ingresos siguen aumentando, pero el consumo se mantiene relativamente estable, y al final los ingresos caen. Entonces uno se consumiría, ¿no? O cada individuo se consumiría los ahorros del periodo laboral. En cambio, la teoría de Friedman, o la teoría del ingreso permanente, el supuesto fundamental incorporado ahí es que se puede saber cuánto van a ser los ingresos durante toda la vida y traerlos de un periodo a otro. ¿Bien? Y con eso se forma algo que se llama ingreso permanente. Bien, esto ya lo vimos. Vamos a ver ahora que ya vimos el consumo. Primero, ¿alguna pregunta? Si no, nos queda ver el otro lado del consumo, que es el ahorro. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, vamos a empezar a ver el ahorro. En general, nosotros ¿qué tenemos? Que el ahorro, vamos a marcarlo con la letra S, es la parte del ingreso disponible que no fue a consumo. Así ¿cómo se llama? Lo veníamos estableciendo hasta ahora. Bien, este ingreso, recuerden que acá, yo para no escribir tantas veces lo mismo, ingreso es igual hasta ahora al menos, a lo que se denomina ingreso disponible. Esto también lo deben haber visto en la introducción. Y recuerden que el ingreso disponible, que es el ingreso menos, por ejemplo, los impuestos, lo que se llama cargas sociales. Acá está asimilado ingreso disponible a lo que, no es lo mismo, ¿no? Pero a lo que uno está acostumbrado cuando analiza individuo por individuo, lo que se llama ingreso de bolsillo, lo que efectivamente queda después de pago de impuestos y otras cosas para adquirir bienes y servicios, ¿bien? O ahorrar directamente. Entonces, fíjense que, digamos, acá se usa bastante la teoría del ingreso permanente. Fíjense nosotros qué podemos hacer. Este consumo lo podemos reemplazar por esto. ¿Bien? Lo que habíamos visto en la clase pasada sobre el ingreso en el modelo de dos periodos. ¿Bien? Y esto ahí les voy a mostrar para qué sirve.
Bien. ¿Qué quiere decir? Fíjense acá. Que si nosotros esperamos, acá entra el papel de las expectativas, ¿no? Si nosotros esperamos un incremento del ingreso, acá, ahí, ahorro, podemos escribir la función de ahorro de manera esquemática, es decir, que depende del ingreso disponible, ¿bien? Y depende negativamente del consumo. ¿Estamos? Esto ya es lo que podemos decir. Después, por otro lado, cuando uno está analizando los agregados en la macro, ¿qué característica tiene el ahorro? Bueno, acá justamente aparecen estas indefiniciones o estas ambivalencias, que el ahorro puede ser bueno o malo, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Si nosotros supongamos que estamos en el largo plazo, ¿okay? Si uno incrementa el ahorro, ¿qué sucede? ¿Qué espera? Según lo que ya hemos visto, ¿no? Es muy probable que se incremente la inversión. ¿Se acuerdan en el modelo, perdón, en el modelo hipersimplificado? Si desplazábamos el ahorro hacia la derecha, la inversión iba a ser mayor, y por lo tanto vamos a tener crecimiento de la economía. ¿Bien? Esto es lo que uno esperaría que ocurra a largo plazo. Entonces es algo bueno, ¿no? Incremento el ahorro de este periodo y obtengo un crecimiento del producto. A corto plazo, ¿qué sucede? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿O qué puede suceder? Si yo incremento el ahorro, lo que vamos a ver en este periodo es que el consumo cae. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que cae la demanda agregada. Y por lo tanto, vamos a tener una caída del Producto Bruto Interno en el corto plazo. Vamos a ponerlo así, corto plazo. ¿Bien? Fíjense este tema, que es donde estamos parados ahora, ¿no? En el corto plazo. Estamos viendo cuáles son los determinantes de la demanda agregada a corto plazo. Bien. ¿Y cómo juegan acá las expectativas? Vamos a poner un segundo acá y le vamos a agregar cómo los determinantes vamos a poner expectativas. Una manera puede ser así, negativas. Vamos a poner el signo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto. Si nosotros tenemos, vamos a poner así, expectativas positivas, ¿no? Son expectativas favorables. ¿Qué vimos recién cuando vimos los determinantes de consumo? Recuerden siempre que el ahorro acá, corto plazo, es la contracara del consumo. ¿Bien? Entonces, si nosotros teníamos expectativas favorables, lo que vamos a ver es que va a incrementarse el consumo y por lo tanto va a caer el ahorro, necesariamente. Desde el punto de vista del ingreso corriente, esta es una opción, y también puede deberse a que, cuando estamos en la teoría del ingreso permanente, que las mayores expectativas positivas están reflejando o pueden suponer que los ingresos futuros van a ser mayores. Por lo tanto,
si estamos en la teoría del ingreso permanente, eso va a implicar que puedo anticipar consumo hoy, a cuenta de que, como los ingresos futuros todos van a ser mayores, el ingreso permanente, que vimos que era un promedio, también va a incrementarse, y por lo tanto, como se incrementa el ingreso permanente, el consumo, que va a ser suavizado a lo largo de toda la vida, también va a incrementarse. Así que fíjense que esto sirve para conjugar las dos teorías. ¿Qué pasa cuando las expectativas son desfavorables? Entonces vamos a ponerlo acá. ¿Cómo viene esto? Lo que vamos a tener es que se va a incrementar el ahorro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, mejor dicho, uno de los argumentos, no es el único, es porque estas teorías dicen, bueno, en realidad como son tan malas las expectativas sobre el futuro, para cubrirse de los tiempos malos, ¿no?, se va a incrementar el ahorro corriente. ¿Okay? Por eso es que este signo que había puesto ahí arriba, uno lo puede establecer de esta manera, ¿no? Como negativo. Para ver qué es lo que afecta a la ahorro. ¿Qué nos queda ver ahora? Determinar cómo el ahorro es afectado por la tasa de interés. ¿Bien? Vamos a agregar acá un nuevo determinante. Vamos a poner R, la tasa de interés real. Vamos a ver cómo se comporta. Esto vamos a borrarlo. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si la tasa de interés se incrementa? ¿Qué efecto esperaría que aparezca sobre el ahorro? Bueno, acá, como siempre, para variar, hay dos efectos, ¿no? Hay uno que se llama efecto sustitución, que es parecido al que vieron en micro. Este efecto lo que hace es decir, bueno, la mayor tasa de interés estimula el ahorro y desalienta el consumo, ¿no? Porque justamente al haber mayor tasa de interés, lo que hace es hacer más caro el consumo futuro. Perdón, más barato el consumo futuro, entonces por eso ahorro hoy para consumir mañana, ¿no? O la contracara de eso es que se incrementa el rendimiento de los ahorros, ¿no? Esa es la más intuitiva. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que se incrementa la tasa de interés, entonces vamos a ver un incremento del ahorro, ¿no? Por las dos cosas que le dije, y por lo tanto lo que vamos a tener, ceteris paribus, es una caída en el consumo agregado. Fíjense que en este caso es positivo. ¿Bien? Otro efecto que puede tener la tasa de interés es el que se denomina como efecto ingreso. ¿Bien? Y para ver cuál es el signo del efecto ingreso, lo que hay que tener en cuenta es si, o en realidad para determinar el impacto sobre el ingreso, un aumento de la tasa de interés, hay que ver si los agentes son deudores o acreedores. No es lo mismo, ¿no? Y por lo tanto ahí queda medio indeterminado el efecto ingreso sobre el ahorro agregado. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un agente que es deudor, ¿qué va a pasar? Deudor quiere decir que le debe dinero a otro, ¿no? Lo que ocurre es que aumenta la tasa de interés, entonces, como aumenta el peso de su deuda, va a tener una caída en su ingreso disponible, ¿bien? Y por lo tanto va a tener una caída en el consumo.
Bien. Si la persona, esta caída en el consumo, vía efecto del ahorro, ¿no? ¿Por dónde viene? Viene porque la mayor tasa nos hace más pobres directamente, ¿no? Cuando uno es deudor, manteniendo el resto de las cosas constantes. Entonces, esta caída en el consumo es si el ahorro se mantiene constante o el consumo se mantiene constante y si hay una caída en el ahorro. Bien, alguno de los dos tiene que ajustar porque tenemos una disminución del ingreso disponible. Bien. ¿Qué pasa si el agente económico es acreedor? Salió mal ahí. ¿Qué quiere decir? Bueno, acreedor es que le prestó a otro, ¿no? Claramente. ¿Ahí qué sucede? Bueno, una mayor tasa de interés incrementa el rendimiento de esa inversión, si quieren, entonces eso se va a ver reflejado en un incremento en el ingreso disponible. Y por lo tanto, lo que uno puede esperar es que se incremente el consumo, ¿no? Claramente. Y esto es lo que uno esperaría en general. Acá el consumo, perdón, cualquiera de estos dos, ¿no? Y acá este. Por el efecto ingreso, ¿no? Por el efecto de sustitución está claro. ¿Qué pasa con el efecto total? La suma de todo esto. Vamos a poner el efecto total. Bueno, y esto acá quiere decir que también puede ser negativo. El efecto total, en general, van a ver que es ambiguo. No se encuentra que el consumo sea muy, ¿cómo se llama? Muy sensible a la tasa de interés. ¿Bien? Es ambiguo el efecto porque depende de la posición deudora o acreedora de los individuos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la evidencia empírica, se ve que el consumo no es demasiado sensible a la tasa de interés. En la práctica, ¿no? ¿Qué más tenemos que definir acá para terminar con el ahorro? Otra cosa. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Queda claro entonces la existencia de estos efectos? ¿Qué diferencia hay cuando la gente es deudor o acreedor, etcétera? Van a ver que hay, van a ver, ¿no? Estamos mirando las notas, bien, me alegro que quede claro, vamos a borrar acá. Hay otra cosa que se llama ahorro precautorio, digamos, más allá de que es el ahorro o la parte del ingreso que no se gasta en consumo por precaución, ¿a qué se debe todo esto? ¿No? Dentro de las teorías que uno ve. Acá, vamos a poner ahorro precautorio. Precautorio. Esto se debe a las expectativas, ¿no? Hay que tener en cuenta para poder explicar y algo que se llama incertidumbre, ¿no? Que ya lo vimos la clase pasada también. Incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto?
Que nosotros en realidad, cuando hay mayor incertidumbre sobre los ingresos futuros, lo que se supone que tiende la gente es a consumir menos hoy y a ahorrar más por precaución, ¿no? Y esto se debe a que se está pensando en que se quiere mantener un consumo similar, aunque el ingreso baje, ¿eh? Es un supuesto también bastante fuerte. Uno, sobre el comportamiento de los agentes económicos y por lo tanto el resultado sobre el agregado. Y dos, sobre la capacidad de predecir los ingresos futuros. ¿Bien? ¿Por qué siempre van a ser malos, etcétera? ¿O por qué van a ser peores? Y ahí entra a jugar otra vez un papel fundamental, las expectativas. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, después en la macro, nosotros lo que vemos es bastante... hay varias definiciones de ahorro. Van a ver que no es solamente, por más que tengamos un agregado que era la contracara del consumo agregado, después vamos a tener que hay distintas definiciones. Hay una que se llama el ahorro familiar, ¿no? Esto en general están siempre en las cuentas nacionales, pero viene bien para determinar que, a pesar de que estemos hablando de agregados, hay varios, ¿no? No necesariamente es que hay un solo agregado a analizar. ¿Qué es lo que nosotros estamos, o qué definición vamos a tomar? Hay una que se denomina ahorro familiar, que es el ahorro del sector familia. ¿Se acuerdan del circuito económico que vimos en la primera clase? Que tenemos, por un lado, las familias son los hogares, y por otro lado, las empresas. Y las familias, por definición, son dueñas de todos los factores productivos. Bueno, como son dueñas de todos los factores productivos en el agregado, el ahorro familiar va a estar... se puede escribir de esta manera. Va a ser la suma de ingreso laboral menos los impuestos, ¿no? ¿Se acuerdan que impuestos acá los llamábamos con la letra T? Más los dividendos, ¿no? Por ser dueñas de este sector, dueñas de las empresas, y le vamos a restar el consumo. Bien. Esto es para diferenciarlo de algo que se denomina ahorro empresario, que no es lo mismo. Que en realidad son iguales a las ganancias retenidas, ¿no? Lo que no se distribuye entre los accionistas o los dueños de la empresa, si no fueran accionistas, y es igual a ganancias menos los dividendos. Fíjense que acá entra negativos dividendos, y en las familias, bueno, ahí quiero poner dividendos, y en las familias entra con signo positivo, ¿no? Porque justamente estamos en dos sectores distintos. Después tenemos algo que se llama, vamos a escribirlo ahí, el ahorro del gobierno. El ahorro del gobierno va a ser igual a los ingresos, ¿no? Que la mayor parte de los ingresos son los impuestos, ¿eh? Menos el gasto corriente. Esta es la definición. Gasto corriente. En SACH y la RAIN lo tienen así, lo tienen como que los impuestos menos el gasto corriente menos los intereses por la deuda. ¿Bien? Entre paréntesis. Pero la idea es esa, ¿no?
El ahorro empresario son iguales a las ganancias retenidas, que eso va a ser igual a las ganancias menos los dividendos. Bien, ahorro del gobierno, ya está, que nos queda el ahorro privado. El ahorro del sector privado va a ser la suma del ahorro familiar más el ahorro empresario. ¿Y qué nos queda además de esto? El ahorro nacional, es para ver cómo vamos llegando a los agregados, ¿no? El ahorro nacional va a ser igual al ahorro privado más el ahorro del gobierno. Y la última definición, ya que estamos en una economía abierta, es lo que se denomina ahorro externo. Va a ser igual a la inversión nacional, ¿no? Que parecía a lo que vimos cuando vimos el modelo simplificado del capítulo 3, menos el ahorro nacional, ¿no? Y ahí vamos vinculando todo lo que ya habíamos visto. Este ahorro externo es como si yo lo podría escribir de esta manera. El ahorro S sub X, porque es externo, va a ser igual a el ahorro menos la inversión. ¿Bien? Al revés. Ven que me quedó al revés. Ahí está, si no, no va a quedar. Ahí va. ¿Estamos? Bueno. Para seguir con el ahorro, que van a ver ahí algunas veces que ciertos conceptos que pueden existir, o que existen en general en el análisis de la política macro, es la sustitución de, vamos a poner así, distintas fuentes de ahorro. Hay algo que se denomina, ustedes van a ver, aunque sea por lo menos, no es necesario, no vamos a ver el detalle, ¿no? Pero sí que sepan cuál es el concepto, que se llama equivalencia ricardiana, y que aparece varias veces en las discusiones de políticas, es que si baja el ahorro del gobierno, sube el ahorro privado en el mismo monto. ¿Bien? Y por lo tanto, utilizando, miren, esta que tenemos acá, esta definición de ahorro nacional, el ahorro nacional no cambia. Ahí tienen que tener en cuenta que eso es válido bajo ciertas condiciones, la equivalencia ricardiana, no todas, no en cualquier momento. Pero, así que, pero guarda, porque eso se usa bastante. Se dice que, bueno, la contracara, ¿no? El ahorro... la disminución en el ahorro del gobierno lo que hace es sacarle ¿cómo se llama? El pie del sector privado, se escucha algunas veces, y permite que el sector privado ahorre.
Bien, entonces uno no va a ver nada, ningún efecto sobre el ahorro global. Se compensa los sectores públicos y privados. Y esto, bueno, una equivalencia de carga. Ahora les digo cuál es la otra. Otro es algo que se denomina, muchas veces tiene el nombre de velo corporativo. Bien, ¿qué quiere decir velo corporativo? Que si baja el ahorro de la empresa en un peso, pongamos, el ahorro familiar va a subir en el mismo peso. Entonces, el ahorro privado no va a cambiar. Fíjense que esto, si subimos un cachito, esto viene de las definiciones de ahorro familiar y de ahorro empresario. ¿Bien? Justamente, baja el ahorro de las empresas porque distribuyen no distribuyen dividendos. Y la contrapartida de eso es que va a subir el ahorro familiar. ¿Bien? La pregunta de esto, mejor dicho, la causa de esto es por qué ocurre estas dos cosas de equivalencia ricardiana y velo corporativo. Y eso es porque el sector privado y las familias, en este caso, se están suponiendo que son racionales y además estos dos conceptos apuntan a que atrás está la teoría del ingreso permanente. Se supone que el ingreso permanente, mejor dicho, los agentes racionales saben que el ingreso permanente no va a cambiar. ¿Bien? Esto desde el punto de vista teórico. ¿Bien? Entonces, ¿por qué ocurre la sustitución? Porque se supone que los agentes son racionales y además, en esa racionalidad, saben que su ingreso permanente permanece inalterable. En la práctica, estas sustituciones pueden ocurrir, con evidencia, pero no uno a uno. ¿Bien? Hay efectos sobre los agregados, tanto sobre el ahorro privado como sobre el ahorro nacional. Bien, bueno, a ver si tenemos algo más. Las expectativas ya hablamos. Sí, Joaquín. A ver, para que ahí te habilito. Sí. No, sí, profe. Yo le quería preguntar si entonces en la práctica es que la sustitución es distinta de No la se te fuente de escucha, ahorro. Joaquín, ¿eh? Acércate un poco al micrófono. Porque... Ah, ¿no se me escucha? No. Ah, ok. No sé si, bueno, intento decirlo si no, no pasa nada. Que yo no sé si había entendido, o sea, No, no entonces se en te la escucha práctica, nada. bueno, A ver, escribilo en el chat. La pregunta o la consulta. Bueno. Entonces, esto está. A ver. No, lo que dije es que en la práctica, por la evidencia empírica, la sustitución entre los distintos ahorros dados por la equivalencia ricardiana y el velo corporativo se da aunque no es uno a uno. ¿No? Digamos, ¿qué dijimos recién? Que la equivalencia ricardiana, por ejemplo, que si baja el ahorro del gobierno va a subir el ahorro privado y en la misma cantidad y por lo tanto no va a cambiar el ahorro nacional. Bueno, la evidencia dice, o la práctica dice que no, ¿cómo se llama? Que esa sustitución se da pero a una tasa menor. Por lo tanto, como la tasa es menor, va a haber un efecto, en este caso, sobre el ahorro nacional. ¿Bien?
Bueno, ahí veo la pregunta de alguien que dice que si tomo todo lo que está en el capítulo, sí. Lo que está en el capítulo 2, digamos, como dije, acuérdense, la primera clase. No, salvo que yo les diga lo contrario, hay algunos temas que los tienen que estudiar solos, ¿no? Entonces, cuando lo que hago en la clase es no dar exhaustivamente cada uno de los apartados, sino ver algunas cosas que ustedes le permitan luego ir a estudiar del libro. ¿Estamos? ¿Quién era que ha hecho la pregunta? Sofía, ¿quedó claro con eso? Así te podés organizar. Muy bien. Bárbaro. De este sí, entonces, que estamos en el capítulo 12, entra todo. ¿Bien? Todo lo que está en ese capítulo. Cualquier cosa me consultan si hay algo que no entienden. Bueno, esto entonces ya lo tenemos. Bien, esto también ya está. Bien, y para terminar con este capítulo, con este tema, a ver si alguno tiene algo. ¿Qué pasa entonces, volviendo al principio, en los determinantes del consumo agregado, ¿no? Y por lo tanto la contraparte del ahorro? ¿Qué tenemos? Más allá de estas tres teorías que vimos hasta ahora, es que si no hay acceso al crédito, el consumo va a estar ligado solo al ingreso corriente. Eso es válido para la mayor parte de los agentes económicos. ¿Bien? Y esa falta de acceso al crédito se denomina restricción de liquidez. ¿Se acuerdan? ¿No? Que lo fuimos nombrando entonces. Como conclusión, recuerden que la restricción de liquidez acá sirve para inutilizar o derrumbar o frenar la aplicación de las teorías tanto del ingreso permanente como del ciclo de vida. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Pasa eso porque en ambas teorías se suponía la existencia de mercados financieros perfectos y además existencia de incertidumbre sobre los ingresos de los periodos siguientes, no sobre los ingresos futuros. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta? Vamos a arrancar ahora con una parte de con el otro componente de la demanda agregada, que es la inversión. Vamos a empezar, esto es el capítulo 13. En lo que nos queda de clase. Bien, vamos a borrar acá. Sí, Sofía, a ver. Sí, a ver. Le quería hacer una pregunta del capítulo 12. Lo estuve leyendo y en la parte de shocks No te al escucho nada. ingreso, No sé si es la máquina esta, a ver. Nada, ¿eh? A ver, escribí la pregunta en el chat, así lo vemos. Dale, mientras voy borrando. A ver, mientras tanto. Yo escucho bien. Estaba viendo mientras probaba si era la computadora esta o no, pero no.
No entendí, Sofía, a ver, me ve la parte de shocks del ingreso, al ingreso del capítulo 12. Bien. Ahí, en ese caso, hay que diferenciar, mira, esa parte de los ingresos, mira, que vino bien la pregunta, si lo ponemos. Ahí vieron que hay una, perdón, shocks, ¿no? Hay distintos tipos de shocks. Pero fundamentalmente hay que analizar desde el punto de vista de la teoría son para analizar desde el punto de vista de la teoría del ingreso permanente. ¿Bien? Por lo menos como están presentados en el libro. Recuerdan que nosotros acá lo que yo vengo diciendo es que, bueno, la teoría del ingreso permanente tiene un montón de problemas porque establece supuestos demasiado restrictivos que en la realidad no se dan, pero dejaron, o como utilidad, establecieron ciertos parámetros que pueden ayudar a explicar las oscilaciones en el consumo agregado, por lo tanto en la demanda agregada. ¿Qué tipos de shocks hay? Ustedes van a ver que hay unos shocks que son del tipo temporal, después hay otros shocks que son del tipo permanente, ¿bien? Y otros, me parece que lo nombraban, puede ser como futuro anticipado. Sí, perfecto. No traje el libro a la oficina hoy, por eso no me acuerdo bien cómo se llama. Pero fundamentalmente era esto. Un shock temporal, ¿qué es? Un shock temporal es algo que justamente sucede en un periodo acotado y después todo vuelve a la normalidad. Bien, supongamos, el año que viene se produce algún fenómeno que hace que baja el ingreso el año que viene, pero después vuelve al periodo, perdón, a los niveles originales. Entonces, un shock temporal, lo que se dice como regla práctica es que se financia, ¿no? Como es temporal, no hay problema, financio la transición y después sé que todo va a volver a la normalidad. Por otro lado, está el shock permanente. ¿Qué quiere decir? El shock permanente repercute sobre todos los periodos, ¿no? Un fenómeno que supongamos que es negativo, que repercute sobre todos los periodos, entonces lo que obliga es a realizar un ajuste. Vamos a verlo con los detalles. Pero el asunto es que el permanente afecta a todos los periodos, ¿bien? Y en cambio, lo que ahí ven, o lo que explican en el libro como futuro anticipado, es que tiene impacto solamente sobre el futuro, no sobre el periodo corriente, ¿bien? Que es como la contracara del shock temporal. Vamos a verlo porque ahí en el libro están explicados estos shocks para para analizar cómo son los efectos sobre el consumo agregado. Vamos a ponerlo bien. El shock temporal, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos recuerdan que estamos en la teoría del consumo, ¿cómo se llama? Del ingreso permanente, ¿no? Y el consumo es estable, y por lo tanto el consumo no se va a modificar. Y lo que vamos a ver ante un shock temporal es que va a haber una variación en el ahorro del periodo. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Esto se debe fundamentalmente a que nosotros tuvimos, vamos a las diferencias, voy a poner para que quede más esquemático, vamos a borrarlo para vamos a borrarlo ahí.
Nosotros ¿qué tenemos? Con un shock temporal quiere decir que el ingreso del periodo 1 cae y se sabe que el ingreso del periodo 2 se va a mantener constante. Entonces, lo que va a ocurrir es que el consumo en el periodo 1 se va a mantener más o menos constante, a pesar de que varió el ingreso corriente, y lo que va a ajustar es el ahorro del periodo 2. ¿Estamos? Porque recuerden que acá teníamos que el ahorro del periodo 1, cuando estamos en la teoría del ingreso permanente, era el ingreso en el periodo 1 menos el ingreso permanente. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué sucede? Baja, la caída en el ingreso del periodo 1 es mayor que la caída en el ingreso permanente, por lo tanto, vamos a tener una caída en el ahorro. ¿Bien? Ese en cuanto al shock temporal. Después, esperen que me quedó algo más. Después acá. Después tenemos el ingreso permanente, ¿no? Bueno, ahí les queda explicado. En el temporal, baja el ingreso del periodo 1, el ingreso del periodo 2 se mantiene constante. Entonces, lo que vamos a ver es que, como les decía al principio, un shock temporal se financia. ¿Cómo financiamos la invariabilidad o que el consumo se mantenga constante en ese periodo? Ajustando el ahorro, ¿no? Se produce una caída del ahorro en ese periodo para financiar el consumo que no se modificó. ¿Bien? Que no lo bajamos, no es que bajó, y como baja el ingreso en el periodo 1, el consumo en el periodo 1 también cae, como uno esperaría con la teoría del ingreso corriente. Acá se financia con el ahorro de ese periodo. Se mantiene el consumo y se desahorra, o sea, ahorra menos. ¿Qué más? Bueno, el otro que teníamos era el ingreso permanente, perdón, un shock permanente. Que teníamos una caída. Esperen que acá me quedó, no sé por qué. Esperen, que dejo de compartir un segundo, porque veo el cartelón este. A ver si se va. Ahí va. Tenemos una caída en el ingreso del periodo 1 y también una caída en el ingreso del periodo 2. ¿No? Supongamos que el shock permanente es negativo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que nosotros vamos a ver es que, lo que les decía al principio, los shocks temporales provocan un ajuste, se financian, y los shocks permanentes provocan un ajuste, ¿no? Tanto para arriba como para abajo. Entonces acá sí que va a ocurrir, como bajó el ingreso en los dos periodos, disminuyó el ingreso permanente, ¿no? Entonces sí, vamos a ver una caída en el consumo del periodo 1 y podemos esperar que el ahorro en el periodo 1 se mantenga casi constante. ¿Bien? Esto es lo que dice esta teoría, ¿no? ¿Por qué? Siguiendo con este esquema, cuando tenemos un shock permanente, ¿qué sucede? Otra manera de verlo, ¿no? Cae el ingreso permanente en más o menos la misma proporción que el ingreso del periodo 1. Por lo tanto, lo que podemos ver es una variación en el consumo y un mantenimiento más o menos estable del ahorro. ¿Estamos? Todo el periodo.
¿Y qué sucede con, vamos acá, el futuro anticipado? El otro tipo de shock que tenía. Este corresponde a se mantiene constante el ingreso del periodo 1, hay una caída en el ingreso del periodo 2. Y acá, ¿qué esperamos tener? El resultado, ¿no? Analizando todo esto. Vamos a tener una caída en el periodo 1, ¿bien? Por disminución en el ingreso permanente, y un incremento en el periodo, en el ahorro de 1. ¿Estamos? Fíjense esto, ¿no? Se mantuvo constante el ingreso corriente, pero el consumo corriente cae. Y eso pasa justamente porque estamos en la teoría que lo que está indicando es que no hay relación entre el consumo del periodo 1 y el ingreso del periodo 1, en general. ¿Bien? Estamos del otro lado de la teoría keynesiana. ¿Quedó claro más o menos el tema de los shocks y cómo juega? ¿Quién había hecho la pregunta que no? Sofía Pujol. ¿Quedó claro más o menos? Bien, perfecto. Bueno, por nada. Bueno, dada la hora, para no iniciar con un nuevo capítulo, etcétera, y un nuevo modelo, lo que vamos a hacer es cortar acá. Y la semana que viene vamos a ver el otro componente de la demanda agregada, que es la inversión. Para eso lo que vamos a hacer es seguir el capítulo 13 de la raíz H. ¿Estamos? Bueno. Como la modalidad del parcial todavía no está, va a ser escrito igual. Multiple choice no creo. Bien, las respuestas van a tener que ser cortas, pero no creo que hagamos multiple choice. Bien. Después, por supuesto, les aviso. Hasta el parcial entra hasta el tema que vimos, la clase anterior. Bien, bueno, ¿algo más? ¿No? Ahí está. A ver, sí, el parcial va a ser presencial, junto con me parece que esto lo habíamos visto por las dudas que no hayan estado en la primera clase cuando hablamos de este tema. Les recuerdo que el parcial va a ser en un lunes, va a ser primero la parte práctica y luego la teoría, ¿no? Todo escrito, todo presencial. ¿Estamos? Recuerden que para ir viendo, les insisto en que vean las condiciones para aprobar la promoción interna. ¿Estamos? Están publicadas ahí en la U24. No dejen de leerlo. El parcial entra hasta lo que terminemos de dar. ¿Bien? No, hasta ahora vimos los capítulos ahí como pusieron. 1, 2, 3, 12 y la semana que viene vamos a ver el 13. ¿Ok? No se puede recuperar. Se puede recuperar para subir la nota. Ahí Camila está. Pero queda la nota del, ¿cómo se llama? Del segundo examen. ¿No? Si vos te sacás un 5 en el primer examen, te das el recuperatorio, y te sacás un 4, queda el 4. Queda la de la segunda. Pero poder recuperarse. ¿Estamos? Camila. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno. Veo que no.
que si no hay más consultas, entonces nos vemos. Voy a dejar de compartir. Nos vemos la clase que viene, entonces. Que tengan buen fin de semana. Disculpas por haber empezado más tarde hoy la clase. Adiós.